Aleluya. Los bendecimos en este día en el nombre todopoderoso de Jesús. Yo creo que toda vez que nos reunimos es un gran privilegio y es una gran oportunidad que el Señor nos da. Y lo de privilegio depende del entendimiento que tengamos de la voluntad del Señor. Amén. Estamos nada más ni nada menos que delante de su majestad el Rey. Amén. Y no cualquier rey, el Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso es importante que nosotros entendamos, imagínense el privilegio que hay ahorita de estar delante de su majestad el Rey Carlos III, allá en Gran Bretaña. Ese no es cualquier personaje, ¿cierto? Pero es un hombre de carne y hueso. Aquí en la tierra. Aquí reyes están, reyes han ido, han venido, pero el Rey de Reyes permanece para siempre. Y la Biblia llama a Jesucristo Rey de Reyes, Señor de señores. Así que el privilegio que tengamos de estar delante de Él depende de que tengas entendimiento y sepas ese gran privilegio que tenemos de estar delante del Señor, porque Él nos ha dado acceso a su presencia por medio de Cristo, y aquí estamos. Señor, delante de ti, gracias por este tiempo que nos das de exponernos en tu presencia, Señor, sabiendo que nada podemos esconder de ti, que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, nuestra manera de pensar, de sentir, de planear y la forma que tenemos de vivir cada día. Amado Señor, gracias que todo está expuesto en tu presencia y pedimos que nos guíes a vivir cada día en tu presencia. Señor, vidas completamente que glorifiquemos tu nombre, que te honremos a ti. Y gracias por esta gran oportunidad, amado Señor, que tú nos das de conocerte un poquito más, de escuchar tu palabra. Espíritu Santo, ven y muévete en este lugar como tú quieres, porque aquí estamos, porque tú eres el motivo por el cual hemos venido a buscarte a ti, a reverenciar tu nombre. Ven y toca esa iglesia que está allí en la casa, pastoreala. Amado Señor, esa iglesia que estamos aquí presentes, esa iglesia que nos reunimos en Bogotá, en Colombia, que es el cuerpo de Cristo, pastoreala. En este día, Señor, ven y usa los predicadores como vasos útiles en tus manos, para pastorear, para sanar. Señor, entre iglesias grandes, medianas y pequeñas, no es la cantidad, es sencillamente que somos el cuerpo de Cristo y que somos tus hijos y nos reunimos en pos de ti, en diferentes lugares, amado Señor, donde todos los miembros tenemos una identidad que tú nos has dado con nuestra iglesia local, pero que te damos gracias por un pueblo redimido. Desde, Señor amado, Colombia, Padre, bendecimos la iglesia que se encuentra en el globo terráqueo, en todos los países donde hoy se reúnen, todos los continentes. Toca esa iglesia, pastoréala, fortalécela. Señor de gloria, ven, guarda ese pueblo, levanta ese pueblo en este tiempo con el testimonio tuyo de salvación, con el testimonio de tu verdad, con el testimonio, Señor, de tu gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dando oportunidades que gentes, que pueblos, naciones, Señor, caminen a la luz de tu verdad. Y te damos gracias en este día por este tiempo. Ven y háblanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. La Biblia es un libro de fe. Amén. El ser humano es un ser humano
También creado ¿con qué? Con fe. Creo que yo he dado varias enseñanzas. Sin fe no se podría hacer nada dentro de los seres humanos, tanto la fe natural como la fe sobrenatural. Y nosotros debemos pensar de esta manera. Todo lo que nosotros hacemos como creyentes son pasos de fe. Amén. Y pasos de fe son contados en el cielo como obras de justicia. Ahora, no obramos para justificarnos, porque eso es lo que hace la religión tradicional. Le enseña a la gente a hacer obras para agradar a Dios y para entrar al cielo. La única manera de entrar al cielo es el pacto de la sangre de Jesús. Amén. Y sobre esa base, las obras que hace un creyente son llamadas obras de fe, pero también son llamadas obras de justicia. El primer ejemplo que nosotros podemos ver en la Biblia de esto, es importante que nosotros podamos entenderlo. Esas obras de justicia, ahí está esa ofrenda que presentó delante de Dios Abel. ¿Una ofrenda de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque no era conforme al hombre, era conforme Abel creía y sabía que era la voluntad de Dios. Solo lo que da gloria a Dios es lo que entendemos que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solo puede ser entendida por medio de palabras diseñadas por Dios al ser humano, para que el ser humano responda a esas palabras de Dios que fomentan esa voluntad de Dios. Y las palabras de Dios son palabras que Dios dijo, se las doy para que ellos las tomen, para que ellos las crean, para que ellos obren en ellas. Acuérdense lo que dijo Pedro: Señor, toda la noche hemos estado ¿qué? Pescando. Ellos tenían fe, ¿cierto? Tenían fe en que podían ir a pescar, que iban a venir con una bendición grandísima. Eso es fe natural, ¿cierto? Como una persona decir que va a ir a vender empanadas y voy a venirme con una buena bendición mínimo de unos 200,000 pesitos en el día, un ejemplo, ¿cierto? Porque esa es la meta que yo tengo hoy, de que la gente me va a comprar empanadas. De hecho, si yo creo que voy a vender empanadas, entonces voy a proponerme hacerlas las mejores y salir a venderlas. Yo tengo que creer que alguien me va a comprar, ¿sí o no? Entonces eso es fe natural. Y ellos habían salido a pescar en sus fuerzas. Y esa noche no se manifestó nada, no hicieron nada. Y viene y le dice Pedro: Señor, toda la noche hemos estado ¿qué? Pescando, pero ni un pescadito ha entrado ahí a esas redes. Y el Señor les dijo: miren por ese lado, tiren la red allá. Y le dijo Pedro: en tu palabra echaré ¿qué? La red. Y qué sorpresa tan impresionante cuando obedecieron, tiraron la red, creyeron lo que Jesús les habló y encerraron gran cantidad de ¿qué? De peces. Entonces fíjense, la fe natural y la fe sobrenatural, ¿cierto? La fe sobrenatural produce cosas sobrenaturales de Dios en la vida de las personas. Y por eso nosotros estamos llamados a creer la palabra. Toda vez que venimos a sentarnos, ¿qué venimos a escuchar? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra no solamente nos alimenta, sino que en esa palabra Dios se nos da a conocer. En esa palabra Dios se manifiesta. En esa palabra se convierte en acción todos los días, ¿verdad? Por eso es importante entender, pasos de fe son obras de ¿qué? De justicia en el Señor, de justicia en Cristo. Por eso yo les voy a invitar para que vayamos a Juan, el capítulo 8, el versículo 39.
Y Juan capítulo 8, versículo 39, miren lo que nos está diciendo la escritura. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? ¿De qué está hablando? De obras. Ahora, ¿de las obras de quién? De un hombre de carne y hueso. De las obras de alguien que mostró acción. Propongámonos en detalle poder entender quién fue Abraham, qué hizo Abraham, cómo vivió Abraham, por qué en la Biblia es llamado el amigo de Dios, por qué en la Biblia es llamado el padre de la fe. ¿Por qué Abraham se nos presenta como un modelo de alguien que se movió en obras? ¿Verdad? Y obras fueron acciones que dieron gloria a Dios. Obras que Él completamente manifestó y que el mismo Señor está dando testimonio de que si fueran hijos de Abraham, ¿harían qué? Esas obras, es decir, seguirían el modelo. Y está hablando de los judíos, de los israelitas, que son un pueblo que sale de los lomos de Abraham. Y ellos debían conocer quién fue su padre. Y su padre fue un hombre de fe. Un hombre que desde el momento que tuvo conciencia, que escuchó de Dios, decidió creerle a Dios. Y de acuerdo a lo que él escuchó de Dios, entonces él se movió y respondió. ¿Se parece esto al creyente? Nosotros debemos mostrar acciones, obras que magnifican el nombre del Señor, como consecuencia de haberle creído. Por eso es importante. Estas obras de fe es importante que nosotros pudiésemos entenderlas. ¿Por qué? Porque estas obras de fe muestran que nosotros somos un pueblo sobrenatural. Somos un pueblo que no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que creemos, y que todos tenemos una medida de fe y hemos llegado a crecer a un nivel de fe. A todos se nos impartió una medida de fe, un nivel de fe, pero que ese nivel de fe va aumentando y va creciendo. Y acorde a cómo va aumentando ese nivel de fe, vamos experimentando ese mover de Dios sobrenatural en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos mirar esto. Ahora, en este pasaje Jesús confronta a los judíos que afirmaban ser descendientes de Abraham, pero cuya conducta no reflejaba su fe. Jesús les muestra que la verdadera filiación no es solo de sangre, sino de obediencia y fe en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque por lo que él creyó, él obedeció. Así que fe es sinónimo de obediencia. No puede engañarse tal persona que diga yo creo en Dios, pero no le obedece, pero no le camina, pero no gasta vida, no muestra energía en lo que la misma palabra le enseña, en lo que la misma palabra le muestra. Y todos los días tenemos oportunidades de mostrar
acciones de fe como frutos de justicia. Todos los días. Todos los días nos relacionamos con personas. La pregunta es, ¿por qué o cómo o de qué manera solucionamos las situaciones que se nos presentan todos los días? ¿Quién no tiene conflictos todos los días en su casa? Levante la mano. Algunos se pone bravo porque esto no me gustó, porque es que esos cominos que me... Y ya eso generó una molestia. ¿Es así o no? Es que, ¿por qué me movieron los zapatos de este lado? Y ya generó una cosita ahí en el corazón. Y dependiendo de cómo nosotros tratemos con eso, vamos a vivir un día alegre y vamos a alegrar la vida de otro, o nos vamos a amargar y vamos a amargar a otro. Y la manera como nos relacionamos con estas cositas pequeñas, dile a tu hermano, acciones de fe, en cositas tan chiquitas. Y cosas pequeñas nos llevan a guardar espinitas en el corazón, nos llevan a tener el corazón resentido. Cosas pequeñas nos llevan a armar barreras. Y cosas pequeñas nos llevan a tomar decisiones radicales que no muestran el fruto. Así que la manera como nosotros solucionemos las situaciones, la manera como nosotros manejemos los diferentes ambientes que tenemos, en todo, cada cosita es una acción. Cuando hagamos un negocio con alguna persona, fíjese algo, ¿cómo son los negociantes del mundo? Yo casi no creo que ninguno sea honesto. Todos van a procurar sacar la mayor parte que puedan de otra persona. ¿Es así o no? Casi ninguno va a mirar la justicia, sino que la balanza está más inclinada y no hacia el otro. La manera como nosotros todos los días nos movamos, nuestro estilo de vida, en todas las circunstancias, que seamos actores en esta vida, tenemos la oportunidad de mostrar esos pasos de fe. ¿Qué día? Pues me senté con alguien allí en la cafetería y apareció un señor. Señor, ¿cómo está? ¿Usted me puede ofrendar un cafecito? Y yo, claro, con mucho gusto, y pida pan también, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta gente le dice, no señor, ahorita no hay? La pregunta que yo hago es, ¿será esto una manera, una oportunidad de mostrar acciones de fe? Cuando yo voy en el carro y de pronto se me acerca alguna persona ahí en el semáforo, pues a veces yo tengo esa batalla de soltar, así sean 100 pesitos. 100 pesitos no son nada. Pero yo digo, pero 100 pesitos es mucha plata para que esta persona se la gaste en vicio. ¿Cómo le parece? Y una de esas veces, se me acercó una persona y tenía una cara de vicioso, de gente que recoge el dinero y va y compra marihuana y bueno. Y yo dije, no, a mí me da pesar darle 100 pesitos, pero una persona que yo sé que está necesitada y tengo buena plática en el bolsillo, yo le doy 50 o le doy 100 o le doy 2000, lo que tenga. ¿Por qué? Porque sé que eso va a suplir una necesidad y va a usar bien el dinero. Una de esas veces estaban mis hijos ahí, Juan Pablo, Sofía, y yo me acuerdo que el muchacho me puso en la mano y Juan Pablo me había dado, yo no sé si 500 o 1000 pesos, no me acuerdo bien, o Sofía. Y cuando me los dio, cuando yo bajé el vidrio,
yo me arrepentí de dárselo y más bien hice esto y no. Y se pusieron bravos. Y me dijeron, oye, pero ¿por qué humillaste al Señor? Y yo les dije, no, es que yo sé que Él se va a ir a meter vicio. Y ellos me dijeron, no, es que no te corresponde a ti juzgarlos a ellos. Ellos verán en qué se la gastan. Pero lo cierto del caso fue que no le di lo que ellos me habían dicho para darle. Y claro, yo no me sentí bien ahí dentro del carro. Además ellos me hicieron sentir un poquito que no había hecho lo correcto. Entonces, ¿qué hice yo? Di otra vez la vuelta para darle al muchacho las monedas y ya no lo encontramos. Lo cierto del caso es que nosotros tenemos siempre un prejuicio algunas veces para mostrar acciones de misericordia, de amor, de compasión. ¿Sí ve? Y esas serían obras de justicia. Y el muchacho dijo, no, deme algo para comida. Y yo dije, no, se lo va a ir a… Entonces mi hijo dijo, no te corresponde a ti juzgar. Pues de todas maneras yo le digo, Señor, guíame por el Espíritu Santo. Y yo debía haber cumplido la voluntad de ellos. Tal vez de mí no hubiera hecho eso. Pero sencillamente ese día pues hubo ahí una manera de no mostrar una acción, una falta, y ya eso pues uno está modelando a los hijos, a las personas, a la familia, está uno modelando y uno se convierte en un modelo de ellos. Y en el camino ellos van viendo y ellos lo miden a uno. Por eso es importante tener acciones de fe. ¿Por qué? Porque más importante que las personas lo miren a uno, el cielo nos está mirando. Y si nos sentimos incómodos un poquito con personas, imagínense, debíamos sentirnos un poquito más incómodos y darnos vergüenza con el cielo. Y debíamos confrontarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a hacer obras de fe. Y obras de fe es fruto de justicia. Así que, ¿por qué estamos aquí sentados? Porque eso es una obra ¿de qué? De fe, de justicia. El hecho, ¿por qué nos congregamos? Porque estamos justificados en Jesucristo. ¿Por qué nos congregamos? Porque la Biblia lo enseña, porque respondemos a la fe, a la voluntad del Padre. Entonces es importante mirar esto y las acciones son muy importantes. Ahora, la confianza en la descendencia física. Pues aquí estaba una familia, ¿cierto? Abraham, y ahí estaban todos sus descendientes. Y el Señor les dijo, bueno, pues si ustedes siguen ese modelo que es Abraham, ¿por qué no muestran entonces esas obras que él mostró? Ahora, dentro de ese contexto, ahí el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ustedes no responden a la voluntad de Dios de esta manera. Bueno, ahí está el asunto. Lo cierto del caso fue que él les dio una enseñanza. Y esa enseñanza es que ellos debían haber respondido, debían haber aprendido, debían haber seguido el modelo de su padre Abraham. Y lo siguieron de la manera como únicamente a ellos les pareció. Lo acomodaron, le añadieron, le quitaron. Y por lo tanto, el mismo Señor da testimonio de que esto no estaba de acuerdo. Entonces, la confianza en la descendencia física. Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham eran automáticamente aceptados por Dios. Fíjese algo, la genealogía no garantiza una relación con Dios. Amén. Yo tengo mi relación con Dios. Ahora, otra cosa es la familia, porque cada uno es responsable. Yo le enseño a mis hijos, pero en el camino ya ellos son responsables. ¿De qué? De seguir alimentando esa palabra, esa enseñanza, esa manera de buscar al Señor, de dirigirse, y ellos ya tienen responsabilidad. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, de todas maneras, ellos ahí están. ¿Qué día? Yo hablando con Sofía, yo le decía, pues si tú crees en la Biblia, pues necesariamente tienes que comenzar a responder a la voluntad del Señor y comenzar a volver a las cosas de la iglesia.
a las cosas de disciplina. Y ella me dijo, no, yo sí creo y yo sí respondo. Bueno, ahí le quedó la inquietud. Me dijo, entonces eso está mostrando de que en ella quedó la palabra en el corazón. Con lo que expresa con sus labios, ella está dando testimonio. Y esto era lo que debían dar testimonio los hijos de Abraham, que se les enseñó, que recibieron la enseñanza, el ejemplo, el modelo de quién había sido su padre. Así que el hijo de un pastor no es salvo por ser hijo del pastor, porque ellos tienen su propia responsabilidad. Muchas veces en otras iglesias hay hijos del pastor y seguramente toda la iglesia está en reverencia, está adorando, están metidos, y de pronto ven al hijo del pastor indiferente, se sienta, se va, está entretenido por allá en otra cosa, menos en lo que debía hacer, metido con el Señor. La pregunta es, ¿y ese es el hijo del pastor? Y lo medimos como si tuviera que rendir de la misma manera que un pastor rinde como modelo o como ejemplo o como entrega a nivel espiritual. No se da de esa manera. La Biblia nos muestra que no todos los hijos de David siguieron el modelo de su padre. Y su padre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no todos los hijos siguieron el modelo. El profeta Samuel tuvo hijos y fue tremendo hombre de Dios. Y no todos sus hijos siguieron el modelo. ¿Por qué? Porque ellos ya son responsables ante Dios por su propia relación con Dios, por su propia manera en que fueron enseñados en la casa, por la palabra. Y en el camino ellos responden, o sea que por filiación, entonces el hijo de un pastor no es salvo porque sea hijo de pastor. El hijo del pastor es salvo porque nace de nuevo, porque él mismo confiesa su propia fe creyendo a Dios, siguiendo al Señor, creyendo el pacto de la sangre de Jesús. Yo les enseño la palabra y van caminando, pero ellos llegan a una etapa en que ellos mismos toman su propia decisión personal. Yo no puedo obligarlos, pero mientras sean niños ellos van, vienen con uno. Cuando ellos crecen ellos ya no se dejan llevar fácilmente. ¿Qué es lo más importante? Que en el momento ellos puedan tener gente que son modelos de fe, gente que camina en acciones de fe, y por eso es importante. Entonces los judíos creían que por ser descendientes de Abraham eran automáticamente aceptados por Dios. La genealogía no garantiza una relación con Dios. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 9 del 6 al 8? Romanos capítulo 9 nos dice la palabra, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel o de Abraham son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Como decir, en Jesucristo seremos llamados pueblo de Dios o iglesia de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Cómo decir eso? Entonces, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y la promesa para Abraham era ¿quién? Isaac, no era Ismael. Como la promesa en la palabra es Jesucristo y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay entrada al reino de los cielos. En ningún otro se manifiesta este misterio, esta base para creer y edificar la vida espiritual. Así que es importante que nosotros entendamos que cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad de depender del Señor, de caminarle al Señor y de mostrar
acciones de fe. ¿Por qué? Porque acciones de fe es subordinación a la voluntad del Señor. Amén. Si usted sabe que hay un lugar que no agrada a usted que su hijo vaya, la pregunta es ¿por qué no le agrada? Y usted tendrá sus razones. Y si alguien le pregunta ¿y por qué no le agrada? Usted va a dar razones. ¿Por qué? El padre tiene razones para decirle a sus hijos: hay cosas que te guían a tinieblas, no puedes caminar por ese camino. ¿Por qué? Porque eso no te va a hacer bien. Y algunas veces nuestras acciones son contrarias a lo que Dios mismo quiere que nosotros accionemos. Por ejemplo, toda vez que tenemos la oportunidad de pecar y no lo hacemos, dile a tu hermano, eso es una acción de fe. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no está de acuerdo con la santidad de Dios. Que la palabra nos dice: sean santos porque yo soy santo. Y toda vez que nosotros respondemos, toda vez que estamos tentados, pregúntese de esta manera: toda vez que somos tentados, ¿cuántas veces caemos? De cada 100 tentaciones, ¿en cuántas caemos? Y tal vez usted me diga: pastor, en 98. Y usted me va a preguntar: pastor, ¿y usted en cuántas cae? No le voy a decir. Porque cada uno a conciencia sabe cómo estamos y cuántas veces caemos. ¿Sí ve? Y muchas veces toma lugar la terquedad en la vida de los hijos de Dios. La necedad toma lugar. Y nuestras acciones no corresponden como acciones ¿de qué? De fe. Por eso es importante. Entonces fíjese que, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿En dónde estaba la bendición? En lo que Dios les había dicho, en lo que Dios les había prometido. ¿En dónde está la bendición? En lo que Dios nos enseña por medio de la palabra, en lo que Dios promete por medio de la palabra. La base que Dios mismo ha puesto: su Hijo Jesucristo. Dile a tu hermano: no hay otro fundamento para que edifiques la vida espiritual, solo en Jesucristo. No hay otro. La gente se puede inventar todos los que quiera. Satanás se puede inventar todos los que quiera y puede engañar esta raza, pero no hay otro fundamento que el cielo haya puesto. ¿Para qué? Para pisar ahí, para creer ahí y para movernos ahí, para actuar y gastar nuestra vida ahí. Y eso es acciones que corresponden a la voluntad del Señor. Por eso es importante. Todas las veces que yo me relaciono con las personas, hago negocios, trabajo para alguien, contrato a personas, todas las veces tengo la oportunidad de mostrar acciones de fe. Todas las veces que tengo la oportunidad de mentir, la pregunta es: ¿cuántas veces nosotros mentimos? Yo les voy a preguntar esto: de cada 200 mentiras que usted habla, ¿cuántas veces se ha arrepentido y reconoce que eso es un pecado? ¿Y cuántas veces ha hecho acciones de cambio? ¿Es fácil o difícil mentir? Es facilito. Es facilito. Si usted le debe algo a un vecino y tiene un niño chiquito y viene y le cobra: hijo, dígale que yo no estoy. Y abre la puerta: mire que mi papá le manda a decir que no está. Porque ellos aprenden. Ellos aprenden. Hay personas dentro de la casa que se emborrachan y tienen un lenguaje terrible, y después le están diciendo a su hijo que no tome algo de alcohol, que no diga malas palabras. ¿Por qué? Porque ellos están viendo acciones que les están modelando. Están viendo acciones que los están
llevando y los están entrenando en contravía. Así que los hijos de Dios somos modelo en el mundo. Debemos modelar. Y modelar es un asunto de entregarnos a la voluntad del Señor y movernos y accionar completamente todo el tiempo bajo lo que nosotros conocemos que es la palabra. Recuerde, la palabra es un libro de fe. La palabra es la palabra de fe. Y dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esa palabra está desde Génesis hasta Apocalipsis. La completa revelación de Dios, la verdad de Dios. No hay nadie que supere ese libro. No hay nadie que le pueda quitar o añadir, porque se atiene a las consecuencias eternas. Hasta eso Dios mismo hizo para guardar ese libro de manera sobrenatural. Ese es un libro incorruptible. Esta es la incorruptible palabra de Dios. Y debemos responder a esa palabra incorruptible. Entonces fíjese algo. No basta con una tradición religiosa o familiar. Cada persona debe tener una fe genuina hacia Dios y su palabra. Amén. La evidencia de la verdadera filiación como hijos de Dios. Fíjese algo, Jesús señala que ser hijo de Abraham implica actuar como él. Es que la palabra es tremenda. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué harían? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a Dios y salió de la tierra donde el Señor le dijo que saliera, ¿cierto? Sin saber a dónde iba, pero sabiendo que estaba siendo guiado por el Señor. ¿Qué más hizo Abraham? Tenía una vida de altar, es decir, a donde él iba había un lugar especial para orar, había un lugar especial para ofrecer ofrendas en su presencia. ¿Qué más hizo Abraham? Fue un hombre obediente en todo. Y fíjese que hasta para manejar un conflicto que tenía con su sobrino Lot, él hubiera podido entrar en guerra con Lot. Él tenía gente. Y él hubiera podido decir, acaben con toda esa gente. Pero él dijo, no. Vamos, le cogió a Lot y le dijo, mire, si usted coge a la izquierda, yo cojo a la derecha. Y si usted coge a la derecha, yo cojo a la izquierda. Y sabiamente tomaron una decisión. ¿Por qué? Porque ellos tenían ahí una cantidad de cosas que manejar, incluso riquezas también. Y eso generó un conflicto entre los pastores, entre la gente, y generó un conflicto también entre ellos. Y Abraham pues miró hacia un lugar que tenía que ver con la voluntad del Señor, hacia la tierra que él sabía que debía que caminar y poseer. Pero Lot miró hacia Sodoma. Y Sodoma es un lugar de maldad. Sodoma es un lugar de contaminación. Y todo lo que tenía, Lot lo llevó hacia allá, llevó a su familia, llevó lo que tenía. Y eso estaba diciendo que él no aprendió mucho de su tío, como un hombre piadoso de fe. Y cogió la vía contraria. Él hubiera podido decirle, tío, ¿y usted por dónde aconseja que yo debo caminar? ¿Qué decisión me aconseja que yo tome? Pero él dijo, él no preguntó nada de eso. La tomó por lo que vio. Y en el camino Lot tuvo pérdida. Sus hijas también abusaron de él. Y en el camino, ¿qué pasó? Que Abraham, el Señor tuvo que su tío Abraham tuvo que interceder por él para que él no pereciera en Sodoma. Total, nosotros podemos ver las acciones de Abraham y las acciones de Lot. Y los hijos de Abraham, yo creo que habían escuchado mucho la experiencia de cómo Dios los llamó,
Después Dios se le manifestó a Isaac. Después Dios se le manifestó a Jacob. Y ellos tenían todo ese testimonio familiar, todas las experiencias que ellos habían tenido con Dios. Y ellos debían guardar todo esto, que se convertía en el camino para ellos. Y llegó el momento en que el Señor les dio la palabra, les dio las tablas de la ley, les dio el Pentateuco, para que ellos ¿qué? Siguieran y caminaran. E hicieron de eso una religiosidad y le mezclaron, le añadieron. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, el mismo Señor les estaba diciendo: ustedes cambiaron la verdad, la palabra, por tradiciones de hombre, por enseñanzas de hombre, y no habían seguido el modelo de Abraham. Entonces es importante la evidencia de la filiación. Jesús señala que ser hijo de Abraham implica actuar como él. Abraham fue un hombre de fe y obediencia. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Abraham agradó a Dios. Abraham fue un hombre que tuvo en cuenta al Señor. Pastor, ¿y Abraham fue un hombre perfecto? No, no fue un hombre perfecto. Es lo que me gusta de la Biblia, que la Biblia no muestra que Abraham hubiera sido un hombre perfecto. Dios no habla mal de su familia, de sus hijos. ¿Sí ve? Dios es un papá que cuando tiene algún conflicto por solucionar con alguno, Él lo coge de manera personal y trata con él. Era este hombre temeroso del Señor, apartado del mal, un hombre perfecto. ¿De quién estaba hablando? De Job. ¿Sí ve? Pero cuando nosotros vemos el libro, vemos que Job era un hombre, era orgulloso. Y el Señor trató con él. Pero Dios no habló mal de él. No dio mal testimonio de Job. Pero Job fue un hombre que no le atribuyó a Dios despropósito alguno con lo que le había pasado, y siempre sus obras, su manera de vivir, fueron obras ¿de qué? De fe, que estaban mostrando fruto de justicia. No importa la situación que se esté viviendo, no importa la situación que se esté pasando, el estilo de vida de responder al Señor son obras de fe. Siempre habrá un momento difícil, pero en ese momento difícil el Señor está formando nuestro carácter, está formando nuestra dependencia de Él, nos está enseñando. Y también el Señor tiene el otro lado. Amén. Job pasó al otro lado. David pasó al otro lado. Jacob pasó al otro lado. ¿Qué pasó con David? Que hasta su hijo lo amenazó y lo quería matar a David. Su hijo Absalón pasó al otro lado. Amén. ¿Qué pasó con Jacob? Su hermano Esaú lo quería acabar. Pasó al otro lado y en victoria. ¿Qué pasó con Job? Que perdió todo, hasta su salud. Y Dios le retribuyó todo y al doble, dice la palabra. Pero no buscamos al Señor por lo que Él te da. ¿Por qué? Porque ya lo que tenemos de Él ya está en nosotros. Él nos ha dado vida, nos ha dado capacidades, tiempo, dones, talentos. Y lo que se manifieste, lo más importante es que sea dependiendo del Señor. Amén. Creyendo al Señor. Ahora, mire qué está diciendo. Entonces, Jesús señala que ser un hijo de Abraham implica actuar como él. Abraham fue un hombre de fe y obediencia. ¿Qué dice Génesis 15:16? Génesis 15:16 nos dice la escritura: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo su maldad del amorreo. En la cuarta generación, ¿qué? Volverán acá. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham?
Estaba hablando de sus descendientes. ¿Qué estaba pasando ahí? Abraham hasta ese momento era un hombre que obediente, y Dios le mostró cosas. Le confió cosas que iban a suceder en el futuro con sus descendientes, y que Dios iba a tratar con sus descendientes. Iba a formar a sus descendientes como un pueblo diferente y especial, como un pueblo que se manifestara la gloria de Dios apartado. Amén. Y fíjese que ahí está la palabra. En el versículo 6, mire lo que nos está diciendo. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Dile a tu hermano, la fe se te cuenta por justicia. Amén. Y esa fe arma una conexión con el Señor, donde tú sabes cosas antes de que sucedan. Y esa fue la conexión que tuvo Abraham. Había una relación donde Dios le mostró cosas antes de que sucedieran. ¿Por qué? Porque la fe genera confianza. La fe genera dependencia. La fe genera obediencia. La fe genera un estilo de vida ajustado a la voluntad de Dios. Y ese es el mayor bien para un ser humano. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Pero las personas tenemos que confrontarnos con que nosotros somos de fe. ¿Fe en qué? En la palabra. ¿Fe en qué? En que Dios está obrando y se está moviendo. No permitamos que nada nos distraiga. Yo no sé qué pasó por allá afuera, pero no permitamos que nada nos distraiga. Amén. A menos que sea algo así muy urgente, pues pero es importante, vital, así es. Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Le creyó a quién? Al Señor. Y le fue contado por justicia. ¿Por qué le creyó? Por el fruto que él mostró de lo que había creído. La fe muestra fruto de justicia. Manifiesta. Entonces eso es importante. La verdadera relación con Dios se demuestra con frutos de fe y obediencia. Pregúntese de esta manera: cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿fue para que estuviera cerca o lejos de él? Cerca, ¿sí o no? Entonces esa cercanía debe tener un fruto. Dile a tu hermano, oración es fruto de justicia, fruto de relación. Oración es reconocer el privilegio que tenemos por medio de Cristo. Así que, Padre, yo te doy gracias que por medio de Cristo me has traído cerca de ti. Gracias que por medio de Cristo me diste acceso al trono de la gracia. Gracias, Señor, que puedo orar, puedo invocarte todas las veces, todas las 24 horas que yo tenga a bien estar en tu presencia. ¿No les parece tremendo eso? La pregunta es, ¿cuántos, sabiendo eso, están lejos? Y estar cerca es decirle, Señor, gracias, que hoy puedo estar en tu presencia por medio de la sangre de Jesús, por medio de mi fe en Jesucristo. Gracias, Padre, que me has hecho uno contigo. Gracias que me has hecho templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por mi vida, por mi familia. ¿Sí ves? Gracias, te entrego este día para que me guíes en todo lo que tengo por hacer. En todo. A propósito, cuando yo estaba viendo a Humbertico La Verde, ahorita cuando serví un vaso con agua en oración, yo tuve la sensación, cuando estaba cerca de Humberto, que estaba como dando una curva, a punto de caerse en una moto, y yo vi como un ángel hizo esto, y lo volteó al otro lado, y le dio equilibrio a esa moto.
¿Cómo le parece? Y yo veía que el Señor lo guardaba y no se caía. Yo creo que esto ha ocurrido muchas veces, pero tuve esa sensación. Te quería decir eso un vertico, ¿viste, hijo? Como cuando uno está dando la curva y de pronto pierde el equilibrio y se quiere ir al otro lado. Y yo veía como si el ángel cogiera y lo levantara un poquito y siguiera con ese equilibrio. Señor, gracias por guardar la vida de Humberto, en su salir, en su entrar, a la izquierda, a la derecha, dando curvas en esa moto. Padre, adelante y atrás, gracias por esa cobertura, por esa protección sobrenatural en su vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. La fe lo que hace es que muestra entonces una entrega a la verdad de la palabra. Amén. Y fíjese esto, la verdadera afiliación como hijos de Dios. Jesús enseña que no basta con el linaje, sino que es necesario creer en Él. Juan 1:12. A los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, la fe en Cristo nos hace verdaderos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces debemos tener una buena relación con el Señor de mucha cercanía y no de lejanía. Fíjese que cuando, yo sé que Juan Pablo llega a cierta hora de la universidad, ¿sí ve? Cuando pasa media hora, yo ya estoy pensando en él. ¿Dónde está? Y comienzo a llamarlo. Y le digo a mi esposa, ¿has tenido contacto con Juan Pablo? No. Hace rato no tengo contacto con él. Ah, bueno, entonces comenzamos a buscarlo. Algunas veces, por lo que sea, no responde. Le dejamos un mensaje. Pasa un momentico y ¿el qué? Se manifiesta. Aquí voy en el Transmilenio, estoy haciendo un trabajo, estoy compartiendo con unos amigos, pero se mantiene esa ¿qué? Esa comunicación. Así que la relación como hijos de Dios se muestra por la comunicación que tenemos con Él. Oración es comunicación con Él. Vida de oración es comunicación. La persona que no tiene vida de oración no ha entendido la obra redentora de Jesucristo. La persona que peca deliberadamente en su corazón y no siente nada, no ha entendido nada de la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal vez ha escuchado muy superficialmente y ha creído muy superficialmente y no muestra señales de acción, o muy débil esa señal de acción, de fe, muy débilmente. Una persona profunda de entender la obra de Jesucristo entiende que hoy tenemos acceso al Padre por medio de Jesús. Tal vez usted diga, pastor, pero estaba en una tentación y caí. Eso, cuando usted siente que no se siente bien, eso es gargüir del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Señor, tú me conoces tal como soy. Terco, testarudo, Señor, ayúdame a vivir menos en esto y más en santidad. Te pido perdón, Señor, porque caí en esto. Fortaléceme en medio de mi debilidad. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy exponiendo delante del Señor. En vez de alejarme cuando pequé, ahí es donde más necesito estar cerca. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es donde más necesito la fortaleza del Señor, la guía del Señor. Y entre más caminemos espontáneamente en una vida de oración y de comunión, vas a vivir una vida de más santidad. ¿No dijo el Señor, oren para que no entren en tentación? Hay una fuerza en la comunión con el Señor que rompe la tentación.
que rompe las obras del diablo, que rompe la fuerza de la carne. Dile a tu hermano, ora para que no entres en tentación. Y oremos para que no entremos en tentación. Esa es una obra de fe. Ese es un fruto ¿de qué? De justicia. Es justo que tengamos buena relación con el Padre, que tengamos comunión con el Padre, que glorifiquemos al Padre. Acuérdense del ejemplo que yo siempre he puesto. Cuando yo tenía a mis hijos chiquitos, les daba una chupeta. Ellos cogían la chupeta y de un momento a otro cogían la chupeta y me daban. De lo que yo les daba a ellos, ¿qué? Me daban. Dile a tu hermano, es una obra de fe dar de lo que él mismo te da. Y es una obra de ¿qué? De justicia. Y es un estilo de ¿qué? De vida. No es solamente una vez, 2 veces, 3 veces, no, es un estilo de vida. Responder a un estilo de vida de dar de lo que él me da. Pastor, ¿la iglesia es un negocio? No, señor. Los que manejan la iglesia como un negocio, esas son sectas. Los que predican el evangelio para enriquecerse, esas son sectas. Los que tienen únicamente la intención de reunir dinero predicando el evangelio, son sectas. Pero cuando una persona muestra obras de fe con finanzas hacia el Señor, como un estilo de vida, ese es un estilo de vida de adoración y de obras de justicia. Obras de fe, un fruto de justicia. Cuando usted propone dar buen testimonio, todo eso es moverse en una acción conforme ¿qué? A la palabra. Es una acción. Usted está quemando ¿qué? Energía. Móntese en una bicicleta unos 15 días seguidos. Pésese hoy. Pésese dentro de 15 días, haciendo ejercicio todos los días. ¿Cuánto pesa? ¿Usted está quemando qué? Energía. Dile a tu hermano, hay que quemar vida bajo la voluntad del Señor. Hay que gastar energía bajo la voluntad del Señor. Eso se llama acción. Y la acción se ve, se nota. Pregúntele a esa pesa. Amén. Usted tiene peso espiritual, tiene menos peso en este mundo, pero tiene más peso en el cielo. De haber caminado en obras de justicia. Toda vez que usted tenga la oportunidad de sacar la bestia de adentro, cuando alguien se la hace, y usted no lo hace, sino que dice, voy a caminar en amor. Voy a ser ejemplo. ¿Cuánta gente hay peleonera? Ser peleonero es muy fácil. ¿Sí o no? Pregúntele principalmente a los que manejamos. La moto que se atraviesa. La persona que repentinamente lo mabrea a uno sin ningún motivo. Uno va bien por el carril. Y de un momento a otro aparece alguno bravo y uno no sabe ni qué hizo. Pero yo voy bien por mi carril. Y aparece otro hablándole a uno y ofendiéndolo a uno. A veces le atraviesan a uno. Y hay gente que es posible que se baje rompiendo un vidrio. No sabe uno por qué. Repentinamente un motociclista le da una patada al carro y ahí te dejó un daño de $1.000.000 en pintura y en la tonería. ¿Cómo te parece? Una vez iba yo a cierta velocidad por la 30, iba con una persona dentro del carro y pasó una moto como a unos 40, 50 y el pato de la moto de un momento a otro arrancó el espejo, se lo llevó. ¿Cómo les parece? Y la persona que estaba dentro del carro me dijo, mándeles ese carro, mándeles ese carro. Y en mi carne yo tal vez lo hubiera hecho,
Yo dije, no, yo no hago eso. ¿Ah? Todo eso son oportunidades de acciones de ¿qué? De fe. Hay que mostrar ¿qué? Acción. Entonces, la fe en Cristo nos hace verdaderos hijos de Dios. La aplicación: no podemos depender de obras o tradiciones, sino de confiar en Jesús como Salvador y movernos ahí y accionar ahí en la base de Jesús. Dice la Escritura que cuando a él le maldecían, ni siquiera abrió su boca para responder con maldición. Entonces, Jesús enseña que no basta con el linaje, sino que es necesario creer en él. La fe en Cristo nos hace verdaderos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 26. Miren qué nos está diciendo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gálatas 3:7, miren lo que nos está diciendo la Escritura. Ya vamos a terminar. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? O sea, los que miran el modelo. Los que son de ¿qué? De fe. Estos son hijos de ¿qué? De Abraham. El 26. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Está poniendo ese ejemplo. Y mire qué más dice la Escritura. No podemos depender de obras o tradiciones sin confiar en Jesús como Salvador para gastar nuestra vida, para accionar en nuestra vida con esa base. Porque estamos en la justicia de Dios en Cristo. Ser hijo de Dios no depende de la herencia física, sino de la fe en Cristo. Y hay una conclusión: la verdadera filiación se muestra en nuestra obediencia, con nuestras acciones, en amor a Dios. Amén. ¿Estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios? Esa es la pregunta. Como verdaderos hijos de Dios, mostramos acciones de ¿qué? De fe. Pregúntate de esta manera. Hace la última predicación que yo di, yo dije evangelismo como frutos de ¿qué? De justicia. ¿Cuánta gente conoció de Dios por tu boca esta semana? ¿Cuánta gente abordaste y le hablaste del amor de Dios, de la salvación? ¿A cuánta gente le testificaste? ¿Cuántas acciones de fe mostraste de esa manera? Y ahí te dejo esa reflexión. Amado Señor, gracias. Esta palabra ha sido predicada y pedimos que esta palabra siga siendo revelada en nuestro espíritu. Aunque es una palabra sencilla, amado Señor de gloria, también es una palabra de profundidad a nuestro espíritu. Y pedimos que nos capacites para vivir en acciones de fe como fruto de justicia en Jesucristo.